Hola a todos, en este video revisaremos lo que es la guía JEDIS. Quien les habla es Byron Albuja. Como contenido de este video tendremos un concepto de lo que es la guía JEDIS, los indicadores que componen esta guía y finalmente un pequeño ejemplo de evaluación de una HMI en una hoja electrónica. Comenzando con lo que es la guía JEDIS, es la guía de ergonomía para el diseño de interfaces de supervisión. Como su nombre lo indica, es una guía que ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisor industrial basado en niveles. En cada nivel se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos de las interfaces. La guía JEDIS consta de 10 indicadores, que cubren todos los aspectos del diseño de la interfaz. Entre estos tenemos el establecimiento de la arquitectura de pantallas, la distribución de las pantallas, la navegación entre pantallas, el uso del color, los gráficos de tendencia y tablas, el estatus de los equipos y eventos, la información y los valores, las alarmas, el uso de fuentes y por último los comandos de ingreso de datos. A continuación se explicará cada indicador con sus respectivos aspectos previos y los resultados que se obtienen con cada uno. La arquitectura. Es la organización jerárquica de las pantallas. Se establece un mapa donde se definen las diferentes pantallas para interactuar con el sistema. Estas pueden ser pantallas del proceso, de comandos, de configuración, de tendencias, de alarmas, etc. Se establecen las relaciones lógicas entre las pantallas, lo cual es útil para el diseño de la navegación del sistema, y conjuntamente con la arquitectura se debe generar un listado de las pantallas con su función específica. Entre los aspectos previos antes de ejecutar lo que es el indicador de la arquitectura, se debe definir qué se necesita para la monitorización gráfica de la planta física. Y los resultados que se obtienen al aplicar este indicador es el mapa de relaciones entre las pantallas y las funciones de cada pantalla. En imagen se puede observar un ejemplo de una arquitectura en la cual la jerarquía está dada por cantidad de elementos, pasando desde un área a las subáreas y finalmente a equipos específicos. Las flechas que unen cada pantalla indican la navegación que existe entre las mismas. La distribución de pantallas. Este segundo indicador establece las plantillas de los diferentes tipos de pantallas. En las plantillas se debe establecer la ubicación de los elementos de las pantallas. Como aspecto previo debemos tener el diseño de los procesos físicos y subprocesos, y los resultados que obtendremos es la clasificación de los tipos de pantallas y las plantillas de las mismas. En imagen a la derecha podemos observar un ejemplo de cómo se realiza la distribución de las pantallas. Como se puede notar, la pantalla se divide por zonas, donde se ubican elementos específicos como por ejemplo el título de la pantalla, la hora, la fecha, el logotipo de la empresa, el menú del subsistema, las alarmas del proceso, la ubicación de funciones genéricas, etc. Se considera que el movimiento del ojo va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, por lo que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla es un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda. Las funciones e información críticas deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es la izquierda del campo visual y se debe establecer una estructura de rejilla muy regular como se vio anteriormente. El tercer indicador es la navegación. Con la arquitectura definida se debe determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Para este fin se puede utilizar menús y submenús, barras de botones, barra de iconos gráficos, links con hipertexto, link con gráficos de proceso, teclas de función o listas desplegables. La navegación no debe ser un obstáculo a las acciones del operador en situaciones de emergencia. Se recomienda utilizar zonas predefinidas de la pantalla para ubicar la navegación. La navegación debe presentarse en una sola columna vertical, evitando en lo posible anidar los submenús. Como aspectos previos debemos definir los controles de navegación entre subprocesos y los resultados se dará una navegación equilibrada. El uso del color. El color se usa para la asociación de funcionalidades con estados y eventos específicos, como por ejemplo, representar el estatus de los equipos de la planta, los principales materiales y fluidos del proceso, las alarmas, el texto en general, el fondo de la pantalla, los valores del proceso. Al definir estos estándares es muy importante que sean congruentes entre ellos y no supongan contradicciones. Se debe tomar en cuenta los estándares locales, nacionales e internacionales para ello. Cuando se combinen colores se debe maximizar el contraste entre ellos, lo que se logra con estas consideraciones. Primero, usar colores neutros para el fondo de la pantalla, como el gris, el beige, el arena o el azul. Segundo, los colores de fondo deben ser contrastantes con los demás elementos. Y finalmente se debe evitar el uso de colores primarios o fuertes en zonas grandes de la pantalla.
Como aspectos previos se debe definir los requisitos sobre los dispositivos de información y los resultados serán un uso del color adecuado en el contexto. Como se puede ver en las tablas, se observan algunas recomendaciones del uso del color. Una consideración más extensa de parámetros y sus colores se puede encontrar en las referencias mostradas al final de la presentación. El siguiente indicador es el uso de fuentes. Se debe seguir las siguientes indicaciones. No se deben utilizar más de 3 fuentes en la interfaz, no usar más de 3 tamaños de la misma fuente y preferentemente usar fuentes del tipo sans serif. Una fuente menor a 8 es muy difícil de leer y no se debe usar letras mayúsculas, se debe mezclarlas con las minúsculas cuando se pueda. El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido en el ítem anterior. Y cuando se muestra información crítica, esta debe ser espaciada con suficiencia. Los aspectos previos a este indicador son definir las fuentes y sus tamaños para que sean legibles por el operario, inclusive a distancia. Los resultados se logran unos estándares de fuentes y también para los acrónimos y las abreviaturas. El siguiente indicador es el estatus de los equipos y eventos del proceso. Se debe definir el estándar gráfico de símbolos de iconos que representen el estatus de los diversos equipos de la planta, así como los cambios de estado digitales como on-off. Para este fin es importante recurrir a los estándares locales nacionales o internacionales, de manera que la simbología sea homogénea, fácil de reconocer y de diferenciar por el operador. Los símbolos o iconos que representan a los equipos y eventos del proceso deben seguir las siguientes directrices. Primero, deben ser simples y de tamaño visible. Segundo, se debe evitar detalles y realismo cuando estos sean innecesarios. Y finalmente, se deben utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos de iconos. Se puede usar la norma ISA 5.5, en la cual se define la correcta utilización de los símbolos para describir los equipos que son partes de un proceso. Como aspectos previos debemos revisar los estándares nacionales o internacionales en control supervisor, y los resultados serán un uso de símbolos de iconos reconocibles por el operario experto. El siguiente indicador es la información y valores del proceso. Se trata de la representación de los datos analógicos o digitales en tablas y gráficos de tendencias. No se debe sobrecargar al operador con una gran cantidad de datos, o peor aún, regarlos sin sentido en las pantallas. Para evitar esto último se deben clasificar los datos para colocarlos en las diferentes ventanas. Los datos relativos a la seguridad de la instalación deben ubicarse en zonas de mayor visibilidad. Esto puede ser en la parte superior o central de la pantalla. Los datos relativos a la conducción del proceso o las alarmas que causan paro de la producción se deben situar en una zona cercana a sus equipos respectivos. Como aspectos previos se debe estudiar el procesamiento de la información y los resultados será una lista calificada de las variables del proceso. Como se puede ver en la pantalla, las imágenes muestran cómo se puede combinar el uso del color, el uso de fuentes, el estatus de los equipos y la información y valores del proceso para diferenciar, dar énfasis y mostrar al operador la información concerniente al proceso y a su estado. El siguiente indicador son los gráficos de tendencias y tablas. Se usan para la presentación y agrupación de valores. Las siguientes directrices se pueden aplicar. No se debe poner más de 9 variables por cada gráfica. Se debe diferenciar los datos con colores y con tipos de línea. Se debe mostrar el mínimo y el máximo para cada variable. Se debe permitir al operador visualizar los valores numéricos de los datos en función del tiempo. Se deben etiquetar los ejes y los puntos graficados. Las tablas, para agrupar información relacionada o para mostrar resúmenes de diversos tópicos referentes al proceso, se recomienda separar las celdas con una rejilla, titular claramente la tabla, ordenar las filas y columnas por importancia, frecuencia de uso, su función, el tipo, tiempo o por orden alfabético. Como aspectos previos debemos realizar un procesamiento de la información y los resultados será una lista de agrupaciones de datos en gráficos y tablas en los sinópticos de proceso. Como se puede observar en la imagen, se ve un ejemplo de cómo etiquetar y diferenciar con el uso del color y mostrar las diferentes variables o datos en un proceso.